ahora sí ya de regreso al dulce hogar, contenta de estar una vez más en estos lunes, de poder compartir con todos ustedes que nos dan este espacio de su día, de su lunes, para poder crecer, para poder aprender, para poder crear esta conciencia que nos lleva a desarrollarnos a nuestro mejor ser. En tiempos anteriores, pues hemos tenido personas que nos han compartido su historia, personas que nos han compartido pues sus experiencias de vida de manera laboral, de manera personal, de manera familiar. Y hemos visto un poquito de esos ejemplos que nos llenan y que nos llenan de motivación para emprender o para hacer cambios en nuestra familia o en nuestras áreas de vida. Y el día de hoy me encanta porque tenemos a una invitada que bueno, ¿qué les puedo decir? No solo hace, bueno, fue mi maestra, luego amiga, luego colega, luego de todo. Hemos tenido todos los roles sabidos y por haber en las relaciones interpersonales. Y es divina, a mí en lo particular me ayudó muchísimo. Y nos viene a hablar de un tema que aún y que lo veamos ahora un poco más común de lo normal, de lo anterior más bien, sigue siendo un tema que a veces no reconocemos y que es esencial en nuestra vida para tener este bienestar que tanto buscamos en Poderosa Poderosa y en todo esto que hacemos, pues la tanatología y Bere, que ahorita se los voy a presentar, pues es pieza clave para todo lo que hemos estado diciendo. Queremos motivación, queremos emprender o queremos tener bienestar en nuestras áreas de vida, en el área laboral como personal, con los hijos, con la pareja, con los padres. Y nos vamos a dar cuenta cómo hay una pieza esencial para que esto realmente fluya y florezca en nuestra esencia y en nuestro ser. Entonces me gustaría presentarles el día de hoy a Berenice Moguel Robles. Ella es fundadora y directora del Instituto Integral de Tanatología. Ella es psicoterapeuta y también doctorado honoris causa de su doctorante en tanatología. Tiene una maestría en tanatología, duelo y sentido de vida. Y bueno, tiene un sinfín de años aquí. Ay, Bere, compartirás todos los años de experiencia de docencia en todos los niveles que existen en cuestión a crear, a acompañar en diferentes instituciones como de diferentes formas en diferentes países. Ella ha tenido el privilegio y el honor de poder ejercer en otros países que aún y con la cultura y la diferencia de la cultura, pues ha creado y ha sembrado huellas hermosas en muchos corazones. Entonces, bienvenida, Bere, el día de hoy para hablarnos sobre cómo retroceder en la muerte para avanzar en la vida, la tanatología. Bienvenida, Bere. Muchísimas gracias, Jessica, por esta introducción pues pareciera este currículum, ¿no? ¿Qué te digo? Tan preparada, ¿no? Pero sin embargo, creo que más bien ha sido una necesidad. ¿Para qué? Para poder intervenir, para poder apoyar en la vulnerabilidad. Poderosa, poderosa, qué nombre tan significativo, tan adecuado para tu programa. Y qué importante es el que tú toques estos temas de cómo justamente poder desarrollar ese poder, no desde lo exterior, que eso lo sabemos hacer muy bien, sino desde el interior. Y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, el haber estudiado tanatología, el seguir el conocimiento tanatológico, todas las herramientas que poseemos los profesionistas con este conocimiento nos ayudan a sentir más ese poder y a saber, sobre todo, Jessie, que estamos limitados en esta tierra, venimos solamente, ahora sí que yo así lo digo, la impermanencia es aquí, estamos en un mundo impermanente y si estamos en un mundo impermanente, pues hay que venir a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo? Hoy. Muchísimas gracias por esta invitación y pues bueno, sí, efectivamente, yo les vengo a platicar un poquito de qué es la tanatología, pero sobre todo me gustaría que darles el panorama más
amplio que se pueda dentro de estos 45 minutos que tenemos para compartir, y que se lleven sembrado en ustedes un poquito de curiosidad, pero también quisiera que se disminuyera, se diluyera un poquito ese miedo que a veces tenemos de hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos miedo de hablar de algo tan importante como es esto, nuestra vulnerabilidad, no tomamos las decisiones adecuadas para poder enfrentar nuestra vulnerabilidad. Pero a veces la vida misma, como es en el caso de la pandemia que estamos viviendo ya hace más de un año, casi ya, ¿no? Un año y medio a nivel mundial, nos obliga a abrir conciencia. Y ante esta apertura de conciencia necesitamos adquirir conocimientos, habilidades para enfrentar justamente lo que tenemos que vivir, las maneras que tenemos que, o los conocimientos y habilidades que necesitamos adquirir para enfrentar estos cambios. Entonces, la tanatología nos puede ayudar en esto. Esta sesión así la nombré, retroceder en la muerte para avanzar en la vida. ¿Cómo podría suceder esto? Pues bueno, vamos a ver si cada una encuentra su respuesta. Primero es muy importante saber que vivimos en una sociedad que niega la muerte. Hace un momento Natalia me comentaba, bueno, pues es que tenemos nuestras festividades, ¿no? De Día de Muertos, y de hecho somos un país reconocido a nivel mundial como por esta parte de nuestras tradiciones indígenas, en donde nos reímos o celebramos a la muerte. Pero que nosotros celebremos a la muerte no quiere decir que conozcamos a la muerte, eso es diferente. Tenemos nuestras tradiciones, pero estas son indígenas mexicanas. Y hubo un momento en que sociedades como la nuestra, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Nueva York, no sé, todas estas grandes ciudades que han sido industrializadas, occidentalizadas, pues perdieron lo que es el conocimiento de la muerte que regía a nuestros indígenas, y que pues nos hemos separado, hemos dejado de contemplarla, dejado de verla, y ya no la incluimos en nuestra cotidianidad, siendo que todos somos vulnerables desde el primer segundo de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque la muerte es un don que se da en el mismo momento en que somos gestados. Se nos otorga el don de la vida, pero también se nos otorga el don de la muerte. Entonces, si la muerte está ligada a la vida y la vida está ligada a la muerte, ¿por qué no nos dan el conocimiento para poder enfrentarlo? Justamente por esto, porque somos una sociedad que niega la muerte. Lo vemos como algo negativo, como algo muy doloroso, a lo cual preferimos no ver y creer y vivir la cotidianidad como si esta no existiera. De tal manera que cuando nos encuentra, la vivimos, la sufrimos profundamente. Y bueno, vamos a ir desmenuzando esto que yo les estoy comentando, porque cuando vivimos una pérdida en familia, y no solamente de vida, ¿no?, de un ser querido, sino también quizá pérdidas pequeñas como trabajo, como pérdidas económicas, la partida de los hijos, un divorcio, ¿no?, la pérdida de una relación, la pérdida de un miembro del cuerpo, la pérdida de algunas funciones como de la vista, pues también son situaciones que nos enfrentan a nuestra vulnerabilidad, y que por supuesto el conocimiento tanatológico nos puede ayudar a enfrentarlo de una manera diferente. Ojo, no sin dolor, pero sí de una manera diferente, más conscientes. Yo coloco esta imagen de las matrushkas. ¿Por qué? Porque para mí estas matrushkas son justamente los estados de conciencia, y díganme si no. Hoy, a diferencia de quizás un año, 2 meses, un año, 5 meses, estamos pensando más en nuestra vulnerabilidad, en la muerte, en la pérdida. Díganme quién no se ha cuestionado, quién no ha abierto conciencia, quién no, a partir del mismo diagnóstico, y ojo, que
posiblemente no avanzó más, que seguramente se quedó en algo a lo mejor así, casi asintomático, ¿no? Ante el COVID. ¿Quién no en ese diagnóstico de enfermedad sí, en ese diagnóstico positivo pensó en la posibilidad de morir? Entonces, cuando nosotros conectamos con nuestra vulnerabilidad, con la vulnerabilidad de nuestros seres queridos, abrimos conciencia. Pero una vez que abrimos conciencia, necesitamos justamente adquirir conocimientos, hacer cambios y obviamente tener acciones para llenar ese nuevo estado de conciencia. Y lo primero que nosotros necesitamos aprender es las características de la muerte. Fíjense, yo escucho mucho pues bueno, a mí no me ha pasado nada, y lo ponemos adjetivos aduciendo a que quizás seamos buenas personas o quizá tenemos un vínculo religioso o espiritual muy fuerte, etcétera. Sin embargo, pues bueno, la muerte, hay que conocer o hay que saber que la muerte tiene características en donde todos estamos implicados, ¿sí? No hay ser humano vivo sobre la tierra que permanezca por los siglos de los siglos vivo. En algún momento nos va a tocar trascender, por no decir una palabra quizá más fuerte para algunas personas, ¿no? Entonces, primero, las características de la muerte. La muerte es universal. Todo ser vivo sobre la tierra va a morir en algún momento. La muerte es natural. La muerte es natural, va dentro, va integrada a nuestro ser biológico, no es algo que viene de fuera, está integrado en nuestro ser biológico desde el primer segundo de nuestra existencia. Y es necesaria, ¿por qué? Porque a ese proceso natural se le llama el proceso biológico, ¿no? de la vida, es la mitosis, es la multiplicación celular. Y junto con la mitosis tiene que venir algo que se llama apoptosis, que es la muerte celular. Es necesaria, ¿por qué? Porque si el bebé en el vientre formó una manita, ¿no? Y esa manita parece un guantecito, necesita haber una muerte celular para que ese guantecito se convierta en dedos, ¿sí? Si no existiera la muerte celular, esa manita sería un guantecito, así todo pegadito, ¿no? Entonces se necesita esa muerte celular, estas células van muriendo para que se convierta en dedos. Y así es con todo nuestro organismo hasta el último segundo de nuestras vidas. Está la mitosis y está la apoptosis, está la multiplicación celular y la muerte celular, siempre activas en nuestro organismo. La muerte es natural y es necesaria. La muerte es cotidiana. Todos los días escuchamos sobre el fallecimiento de alguien de mil maneras, ¿no? Y muchísimo más en estos momentos. Es impactante la forma en que se publica, por supuesto, la muerte. Entonces, la muerte es cotidiana, o una esquela o 5 esquelas. Abrimos el Facebook y ahorita, bueno, quizá ya está un poquito más calmada, ¿no? La presencia de esquelas en Facebook, pero todo el tiempo estamos escuchando sobre la muerte. La muerte tiene la característica de que puede haber una susceptibilidad hacia la muerte, pero no es determinable, hay una indeterminabilidad. ¿Esto qué significa? Que por mis riesgos en todo lo que soy, tanto como cuerpo biológico, como mi área laboral, como por edad, el lugar en donde vivo, puede haber una susceptibilidad en donde yo pudiera morir. Hagan de cuenta. Si yo traigo una genética, ¿sí? En donde varios de mis familiares han tenido, por ejemplo, cáncer, yo tengo un alto porcentaje, hay una alta probabilidad de que desarrolle cáncer, ¿ok? Es indeterminable porque si yo soy consciente de esto, puedo acudir a algún tipo de revisión constante para que puedan detectar, si es que así sucede, las células malignas y haya intervención, y entonces no necesariamente yo muera de cáncer. Así es en todas las áreas de riesgos en las que yo estoy envuelta como persona individual.
Entonces, hay una susceptibilidad, pero esta no es determinable si entra la conciencia. La muerte es única. Así como el nacimiento de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, la muerte es única. Aquellas personas que acompañamos enfermos terminales hasta el último momento, sabemos de la individualidad de la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque la muerte no solamente es biológica, la muerte es integral. La persona que muere biológicamente va acompañada de un tipo de vida, de la familia que le rodea, del tipo de emociones que manejó, del tipo de trabajo, etcétera, y toda esa individualidad va acompañándolo hasta el final de su vida, por lo cual la muerte es única, es definitiva y es radical. Una vez que se presenta la muerte, ya no hay reversibilidad, ¿ok? Entonces son las características de la muerte. Una vez que tomamos conciencia de todo esto y que podemos sentir inclusive miedo, entonces la tanatología nos da pues muchísimas conocimientos, herramientas para que podamos enfrentar las características de la muerte. ¿Cómo es que el ser humano, al ser la muerte algo universal, ¿sí? ¿Cómo es que el ser humano o este tipo de sociedades sacamos a la muerte de la vida? Pues esto tuvo que ver con sucesos históricos que ha vivido el mundo, ¿sí? A nivel universal. Antes de la llegada de los españoles, en nuestro país, pues todos sabíamos que estaba poblado por diferentes pues sociedades que eran indígenas. Estas sociedades indígenas, su cosmovisión estaba completamente centrada en la muerte de todas las sociedades indígenas que poblaban el territorio nacional. Y no solamente en México, también en Latinoamérica, ¿ok? Entonces, todo estaba organizado dependiendo de sus creencias y de lo que para de cada sociedad indígena significaba la muerte. Era su cosmovisión. De tal manera que el convivir con la muerte era algo cotidiano, era algo esperado y estaban completamente preparados. Entonces, las personas que pertenecían a esa sociedad sabían qué hacer desde el nacimiento hasta la muerte. Y nacían en el mismo lugar en donde transitaba su vida y al finalizar su vida eran envueltos en ese petate, ¿no? En el mismo en el que nacían, eran envueltos en ese petate y eran enterrados en el terreno familiar, en una fosa circular, en forma en posición fetal, envueltos con este petate, porque todo esto tenía un significado y un sentido, era el retorno a la madre tierra, ¿ok? Entonces, y por supuesto, se quedaban en el terreno familiar que se volvía algo muy importante y sagrado. Todas las personas comunes eran enterradas de esta manera. Sin embargo, llega la colonización. Fuimos colonizados, pues por supuesto ya todos lo sabemos, por España. Y las tradiciones con respecto, una vez que se conquista el territorio mexicano, las tradiciones también vienen a implementarse a los indígenas que pudieron sobrevivir a esta conquista, ¿sí? Y que principalmente venían de la religión católica. ¿En dónde se enterraba en esas épocas? Se enterraba en las iglesias. Entonces, ya nuestros indígenas no podían enterrar en sus domicilios o en las cuevas o en algunas veces en los basamentos, dependiendo del nivel socioeconómico de quien moría, sino que ahora todos tenían que ser enterrados en las iglesias. De hecho, el tamaño de las iglesias construidas en aquella época fue justamente pensado en la población, la cantidad de gente que iba a ser enterrada entre sus muros. Pero fíjense, no fue tan fácil, porque yo les preguntaría, si tú le vas, y con algo tan sencillo, si tú le vas a Rayados y eres rayado de corazón, y ahorita vienen los Tigres y te dicen, a partir de este momento tú le vas a ir a Rayados, ¿qué harían?
No es fácil, ¿verdad? Dirías, claro que no, primero muerto, etcétera. Así fue, ¿no? Nuestros indígenas tenían sus creencias, entonces aquí se habla de la doble conquista, una la del territorio, ¿no? En donde se sabe que fue inclusive más fácil conquistar el territorio nacional que las ideas, que la ideología de nuestros antiguos, ¿no? De nuestros originarios. Y pues bueno, se tardó cerca de un siglo para hacer este cambio. Sin embargo, la muerte seguía en la vida. Se seguía naciendo en casa, seguía muriendo en casa. Entonces, todavía no se provocaba este desfase con respecto al conocimiento de la muerte. Fue después de, fíjense, las pandemias del siglo XVII-XVIII en Europa que sacan a los muertos de las iglesias y los llevan a los grandes panteones. ¿Por qué? Porque se descubrió que si a las personas fallecidas por pandemia se les enterraba en el mismo lugar en donde la gente iba a orar por sus vidas, por sus almas, pues ahí se producían pues los múltiples contagios. Entonces allí es donde los gobiernos sacan a los muertos de las iglesias y se los llevan a los panteones municipales que tenían que estar alejados de la población. Aquí, debido a esta decisión, a estos sucesos históricos y al nacimiento de la Ilustración, es que se saca a la muerte de la vida y aquí empezamos a desconocer qué sucede, qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos preparamos a dejar de verla como algo cotidiano y sobre todo el cómo vivirla, ¿ok? Entonces somos producto de nuestra historia. Y entonces, a partir de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, empezamos a escuchar, o el mundo empieza a escuchar, sobre la tanatología. Y, por supuesto, a partir de mitad del siglo pasado y hasta la actualidad, empezamos a escuchar sobre una tanatología centrada en aquello que rodea la muerte. Sí, conocimiento acerca de lo que es la muerte, pero no solamente lo que es la muerte biológicamente hablando, universalmente hablando, sino todo lo que sucede alrededor de la muerte. Y entonces empezamos a escuchar sobre esta palabra y qué significa, ¿no? Tanatología viene de dos vocablos griegos, que es thanatos igual a muerte, y que en aquella época era la personificación de la muerte no violenta. Y logos, que significa estudio, tratado, discurso o sentido. En términos estrictos, alguien que viene a un diplomado, un curso, ¿es un tanatólogo? Sí, en términos del significado de la palabra, pero más adelante les voy a decir los diferentes tanatólogos que hoy día se desprenden justamente del estudio de la misma. La primera vez que se utilizó la palabra tanatología fue, como bien les digo, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y que era aplicada principalmente para describir un área de la medicina forense, en donde el doctor Elías Mechnikov empezó a estudiar todo lo que fueron los procesos de descomposición del cuerpo humano una vez que fallecía. Y en 1908 recibió el Premio Nobel de la Medicina justamente debido a estos estudios. Hoy en día podemos, sobre todo aquellas personas que de repente andamos en algún congreso de psiquiatría o de medicina forense, seguir escuchando este término aplicado justamente a lo que es el estudio de la medicina forense. Pero no es tan común. Es a partir de más o menos mediados del siglo pasado hasta la actualidad que se dio también este otro enfoque más humanista de lo que es la tanatología, y todos lo sabemos por medio o gracias a la precursora, a la madre de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, que ella falleció pues en el 2004, pero pues nos dejó esta base, este legado, y sobre todo por medio de todos sus libros, un enfoque muy, muy humanista acerca de lo que era la muerte y de la importancia de prepararnos justamente para enfrentar nuestra vulnerabilidad.
De manera que actualmente, a partir de todo lo que nos deja Elizabeth Kubler-Ross, podemos considerar a la tanatología como una ciencia encargada de buscar el sentido al proceso de muerte. Esto nos lo dice Béjar en su libro Un buen morir, y bueno, fue escrito en el 2004. Es ciencia encargada de buscar el sentido de la muerte. ¿Y por qué ciencia? ¿Sí? ¿Por qué me atrevo a decir que es ciencia? Bueno, pues por sus bases. La tanatología tiene bases multidisciplinarias científicamente hablando. ¿A qué me refiero? Que todas las áreas científicas de desarrollo, del desarrollo humano, alimentan el conocimiento tanatológico. Tenemos, por supuesto, la biología, en donde nos otorga mucho conocimiento, nos otorga conocimiento la medicina, el derecho, la teología, la ingeniería, por supuesto, la psicología, la antropología, la filosofía, la química, la física, la historia, las matemáticas. Piensen en un área científica que me haya faltado a mí y esa alimenta el conocimiento tanatológico. La ingeniería, por ejemplo, ¿no? La arquitectura, no sé si por ahí ya lo dije, ¿no? Entonces, todas las áreas de conocimiento científico alimentan la tanatología. De tal manera que fíjense qué interesante, la tanatología es incluyente. ¿Esto qué quiere decir? Que en un curso de tanatología, en un congreso de tanatología, nos vamos a encontrar personas de todas las diferentes áreas de desarrollo científico y tecnológico, y no, ¿sí? No necesariamente tienes que haber estudiado una carrera, no necesariamente tienes que tener una licenciatura, una maestría, no, simplemente con que tú seas consciente de la vulnerabilidad humana, de tu vulnerabilidad, puedes acceder al conocimiento tanatológico. ¿Por qué? Porque, fíjense, la tanatología es justamente una de las características de la muerte es que nos une al final nos unifica a todos los seres humanos. El nacimiento nos empieza a separar por el ego, ¿no? Empezamos a formar capitas de ego como niña, niño, bonito, feo, no sé, inteligente, tonto, rubio, moreno, rico, pobre, ¿no? Entonces el nacimiento nos empieza a separar por medio del ego, pero la muerte, el conocimiento sobre la muerte nos empieza a unir, se diluye. Aquí estoy, en este momento ustedes me están escuchando, ¿por qué? Por la conciencia de que somos mortales y eso va diluyendo el ego. Entonces, por eso es incluyente. Pero dentro de esa inclusión, por supuesto, se necesita tener la conciencia de la vulnerabilidad. Si no, definitivamente te vas a cegar ante acceder a este tipo de conocimiento porque no es posible. Yo mismo, ¿no? Mi propia conciencia no me permite acercarme a este conocimiento que, bueno, quienes estamos aquí, hoy por hoy, yo les puedo decir, es parte de mi sentido de vida, de mi misión de vida. En tanatología, como parte de estas bases, pues también manejamos, y otra vez volvemos a ser incluyentes, manejamos una espiritualidad universal. ¿Esto qué quiere decir? No importa la religión, no importa la filosofía espiritual en la que tú creas, lo importante es que eso en lo que tú creas sea y tenga bases fuertes y firmes. ¿Por qué? Porque nuestra espiritualidad o nuestras creencias religiosas son las que nos van a acompañar hasta el último segundo de nuestras vidas. Y desde allí tiene que ser algo firme, me tiene que sostener, porque si me da miedo, entonces necesito revisar en qué creo para que al final sea mi sostén. ¿Sí? Entonces manejamos una espiritualidad universal en donde no importa lo que yo crea, importa lo que tú creas y que esto sea firme. Y por supuesto, tenemos el manejo de la importancia de la integralidad humana, de que el ser humano viva, se desarrolle
y que tenga un equilibrio en todo lo que es, no solamente biológicamente hablando, que por supuesto es nuestra dimensión conductora para que todo lo demás se manifieste, pero que ese ser humano biológico esté lo más equilibrado en su ser intelectual, quizá físico, psicoafectivo, social, espiritual, etcétera. ¿Para qué? Para que vivamos la vida integralmente. Viviendo la vida integralmente, nosotros preparamos una buena vida para llegar a una buena muerte. Muy bien, ahí pongo frasecitas mías. Y pues bueno, esta parte ahora sí que es un tema que esta es la primera vez que lo voy a tocar de manera, así como lo voy a decir el día de hoy. ¿Por qué? Porque es muy importante, o a través de los años, a partir de que se ha desarrollado el conocimiento tanatológico, bien lo dijo Natalia o Jessica al principio, sobre este tema ya hemos escuchado. Ya hay personas que inclusive yo estoy segura que algunos de ustedes ya tomaron cursos, ya tomaron talleres, ya fueron a un diplomado, ¿no? Algunos otros, bueno, pues ya llegaron a un nivel maestría y bueno, pues hay algunos otros como yo que ya estamos ahí en el doctorado, ¿verdad? Porque somos fanáticos de este tema, de esta disciplina, o porque la necesitamos para nuestro desarrollo profesional. De tal manera que, como yo les decía hace un momento a partir de la definición, ¿qué es ser tanatólogo? Tanatología significa el estudio de la muerte. Entonces, una vez que tú entras al conocimiento tanatológico, ¿eres tanatólogo? Sí. Desde el concepto, sí eres un tanatólogo. Sin embargo, es muy, muy importante el saber cuáles son los alcances de ese tanatólogo. Y esto va a depender justamente de su involucramiento. Ahora sí que aquí sí ya va a entrar el ego, en donde dependiendo de las bases que cada persona tenga, son las habilidades que tenga para poder acompañar la vulnerabilidad. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque una vez que yo estoy o tengo un conocimiento, pero con ese conocimiento voy a ir con una persona que está en vulnerabilidad, necesito hacerme cargo justamente no solamente de mi conocimiento, sino de tener las herramientas adecuadas para poder acompañar la vulnerabilidad. Entonces vamos a tener diferentes niveles de tanatólogos y es muy, muy importante que si tú en algún momento necesitas este tipo de atención, siempre revises las credenciales de la persona que te va a acompañar. No solamente las recomendaciones, sino las credenciales de la persona que te va a acompañar para que tú sepas exactamente qué vas a obtener de esta persona. Ojo, no estoy diciendo que alguien sea mejor o alguien sea peor. Simplemente te estoy diciendo que va a depender de lo que tú necesites del otro. ¿Ok? Entonces, tenemos el nivel 1, que es aquella persona que estudia tanatología. Un curso, un diplomado, un taller. ¿Ok? Entonces, este es un grupo de personas, pero no porque estudies tanatología ya puedes intervenir en tanatología. ¿Sí? No porque estudies un diplomado ya puedo intervenir para poder, bueno, lo que te proporciona o te puede proporcionar un estudio en tanatología y dependiendo de la extensión de esto que estudies, y voy a aquí hacer una pausa. Si la tanatología se alimenta de todas las áreas de desarrollo científico, no sé si puedan dimensionar, pero el conocimiento tanatológico es muy amplio y muy profundo. De tal manera que si tú estudias un curso de 8 sesiones, de 1 hora o 2 horas, ese curso, no te estás llevando más que una mirada muy superficial de lo que es la tanatología, ¿sí? Entonces, si tú estudias tanatología, debes saber hasta dónde puedes llegar con esos estudios, ¿ok?
Principalmente, algunas de las personas que estudian tanatología de manera superficial pueden hacer un voluntariado, posiblemente sí, ¿ok? Siempre y cuando en ese voluntariado no intenten hacer intervención, ni consejo, ni ir a decirle a las personas lo que tienen que pensar o sentir con respecto al momento de vulnerabilidad que estén viviendo. Si tú eres voluntario y solamente estudiaste un diplomado, bueno, entonces puedes ir con la persona y quizás sí sentarte a su lado y escucharlo, ¿no? Principalmente hacen esta función de escucha. Sin embargo, si yo ya estando dentro de un voluntariado y estudiando un diplomado, ¿no? O con un diplomado como base, digo, ¿sabes qué? Yo deseo, esta área me atrae mucho y deseo dar un mejor servicio, mejorar mis servicios. Entonces, está un tercer grupo de personas que aquí pueden entrar profesionistas del área de la salud, psicólogos, inclusive pueden entrar, ¿por qué no? Ingenieros, no sé, a lo mejor abogados o abogadas, ¿no? O sea, o amas de casa inclusive, que dicen, yo quiero dar un mejor servicio y entonces son los que se profesionalizan, ¿ok? Entonces ya dentro del área profesional tenemos instituciones, incluyéndonos que tenemos diplomados profesionalizantes, ¿no? Para quienes tienen bases ya científicas, como psicología, medicina, trabajo social, enfermería, etcétera, para profesionalizar su desarrollo ya de la carrera que ejercen, o también tenemos estudios como maestrías en donde aquellas personas que deseen tener más conocimientos tanatológicos y ejercerlo como una profesión, pues se dirijan justamente a la profesionalización. ¿Qué voy a obtener de cada uno de estos? Ahora sí que diferentes, ¿no? Personas que estudian, una persona que estudia solamente tanatología, un diplomado, pues bueno, a lo mejor va a ser una persona más abierta a escuchar sobre las pérdidas. Ojo, a escuchar, no a aconsejar, no a intervenir. En un voluntariado, pues también van a ser personas que van a tener la habilidad, porque un voluntariado no es tan fácil, estar continuamente frente a la vulnerabilidad no es fácil, pero que van a tener habilidades para poder acompañar a una persona que está viviendo algún tipo de proceso, pero ojo, no tiene herramientas terapéuticas, no es consejería, simplemente es un acompañamiento, ¿no? ¿Funciona, sirve? Sí, sí funciona y sí sirve, pero tiene sus limitaciones. Están las personas que ya traen bases de conocimientos como psicología, medicina, trabajo social, etcétera, que ya tienen bases y que quieren mejorar la atención a sus pacientes, les sirve el conocimiento tanatológico, ¿sí? Existen otras áreas como el coaching tanatológico, etcétera, en donde ya van dirigiéndose hacia la profesionalización y que estas ya son herramientas para poder dar una intervención a la persona a la que están acompañando. Pero ojo, este tipo de herramientas se centran principalmente en duelos, en pérdidas, ¿ok? Y después ya tenemos a los profesionales, médicos, psicólogos, principalmente psicólogos, psicoterapeutas, que tienen conocimientos, que tienen maestría, que tienen especialidades, certificaciones, doctorados, etcétera, en donde estos sí pueden hacer una intervención tanatológica. Y ojo, esto es muy, muy importante que ustedes lo sepan, porque ¿qué creen? Regularmente una persona que acude a nosotros a algún tipo de atención por la pérdida principalmente de un ser querido, regularmente el duelo que está presentando no solamente es sobre lo que se va a trabajar. Regularmente, cuando acuden a un profesionista para trabajar un proceso de pérdida, van a abrirse muchas de las pérdidas que han vivido en la vida y que no están procesadas. Entonces, el que ustedes acudan a un profesionista de la tanatología les va a ayudar a que ese tanatólogo profesional
va a poder intervenir no solamente o darles herramientas, no solamente para vivir ese proceso de pérdida que están presentando en ese momento, sino para resolver todo el hilito conductor que traemos, el collar de perlas que traemos muchas veces desde nuestra infancia. Y desde allí es una sanación muy, muy profunda y muy importante, justamente que nos va a ayudar a redondear o cimentar ese nuevo estado de conciencia que se abrió a partir del reconocimiento de nuestra vulnerabilidad cuando se ha presentado o cuando se está viviendo una situación de crisis. Todavía me falta mucho por hablar, Jessy, pero tú dime si aquí le vamos cortando, ya nada más doy el por qué. No, tienes tiempo, adelante. ¿Sí? No, bueno. yo estoy fascinada, creo que, Bere, es bien importante que este tema se dé a conocer y me encanta ahorita que estás compartiendo porque muchos buscamos apoyo y confiamos, ¿no? Y confiamos esta vulnerabilidad de nuestro ser o esta situación que estamos viviendo y nos sale pues contraproducente, ¿no? Y decimos, no funciona esto, no. Entonces como que es importante tener un poquito la conciencia. Me encantaría seguir escuchándote, yo aquí sigo tomando notas, los que me conocen ya saben que yo siempre tomo notas y interesadísima, Bere, adelante. Sí, y siempre vamos conociendo más, ¿no? Siempre vamos adquiriendo más conocimiento de estas oportunidades que tenemos de compartir. Pues bueno, esto es muy, muy importante justamente por lo que tú dices, pero también fíjate, esto sucedió porque en un inicio la tanatología se empezó a expandir por el mundo como algo no profesional. Entonces estamos hablando de 25 años desde que llegó a México, en donde la única forma de compartir el conocimiento tanatológico era por medio de cursos, por medio de diplomados. Ya desde hace alrededor de unos 5 o 6 por allá años, que es muy poquito, tenemos ya niveles como maestría, como doctorado, en donde se está profesionalizando la tanatología, justamente por lo que les digo, porque trabajamos con la vulnerabilidad humana. Y yo hoy les puedo decir que no solo para acompañar la vulnerabilidad humana, no solamente se necesita la buena voluntad, también necesitamos conocimientos, porque con buena voluntad, en verdad, yo les digo, y ustedes me van a poder compartir casos, con la buena voluntad, en verdad cometemos cada error y eso incrementa inclusive, y así me ha pasado, que llegan pacientes que vivieron algo que en psicología se llama iatrogenia terapéutica, que es afectación terapéutica. O sea, ya no nada más vienen a trabajar la pérdida que están viviendo, sino también su tanatólogo que les dijo algunas cosas que los hicieron que les doliera mucho más. Entonces hay que tener cuidado, pero hay que hacernos cargo de nosotros, de a quién le pedimos estos servicios. Como ejemplo, ¿no? Si yo traigo un dolor de estómago, me voy a ir con el sacerdote a que me cure mi dolor de estómago. No, voy a ir con el médico y a lo mejor, ¿qué creen? No con el médico, a lo mejor me voy con el especialista. Con el especialista, con el gastro. ¿Ok? Entonces, siempre hay que buscar el especialista de acuerdo a mi necesidad. ¿Ok? Entonces, pues bueno, este tema quería abordarlo el día de hoy justamente porque mucha gente se confunde acerca de lo que es el tanatólogo. Y aquí está, ahora sí que los diferentes niveles que podemos encontrar, ¿no? En nuestra cotidianidad. Muy bien, pues son los objetivos de la tanatología. Son muchos y muy diversos. Los objetivos nosotros los podemos ver o reconocer a 3 niveles o en 3 diferentes tiempos. Uno podría ser antes de conocer lo que es la muerte. Podría ser los niveles a nivel preventivo, pero más bien yo les diría también a nivel educativo. Y luego tenemos los objetivos de la tanatología, que ya son la intervención
cuando se está presentando, por ejemplo, una enfermedad o una enfermedad terminal y es el acompañamiento a esas personas y todo lo que lo están viviendo. Y luego tenemos ya los objetivos de postvención, que es cuando ya se presentó la muerte y ahora tenemos personas que están en duelo y hay que hacer un tipo de intervención. Entonces, los objetivos preventivos son desmitificar a la muerte, ¿no? Entonces, la muerte no es algo que viene de fuera, no es una calaca, no es, bueno, aquí se me fueron las imágenes, no es la Catrina, no, la muerte es un proceso biológico interno que se está presentando en este mismo momento en nuestro cuerpo, ¿ok? No es algo que viene de fuera, la muerte nos acompaña desde el primer momento de nuestra existencia y nos va a acompañar hasta el último momento. Ahorita está presente en nuestro cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta? Pues por todos los procesos de senescencia que estoy viviendo, ¿no? Las canas, las arruguitas, ¿no? La calidad de la piel, que si ya me está tronando el huesito. Y saben, en estos momentos, digo, algunas personas que vivimos el COVID, yo me he dado cuenta que hay algunas sensaciones en mi cuerpo en donde el COVID atacó justamente mi vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta que en verdad hay un proceso interno que sucede y que en este caso el COVID viene a tocar, ¿no? Mi vulnerabilidad biológica. Entonces, la muerte es un proceso biológico interno, no es algo que viene de fuera. La muerte es bueno, es esto. Y aquí está, ¿no? El ejemplo, la mitosis y la apoptosis. Esto está en cualquier libro de medicina, de biología. La muerte, ¿qué es la muerte normal? Muchas veces nosotros hemos escuchado que la muerte normal es vivir todo ese proceso, ¿no? Natural de desarrollo biológico del ser humano, nacer, crecer, desarrollarse, multiplicarse, envejecer y morir, ¿no? Y que cuando muere la persona va a ser dormidito, viejito en su cama. Entonces decimos, esa es la muerte normal. Sin embargo, Cerejeiro y Blanc nos dice que lo normal es morirse de algo anormal. O sea, todos los seres humanos vamos a morir de algo anormal. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a morir por un paro cardiorrespiratorio provocado por una sepsis, provocado por quizá un SEA, no sé, de hígado, ¿no? O una insuficiencia renal crónica, etcétera. O sea, son situaciones que no estamos esperando, que no son normales, ¿sí? Y que nos van a llevar hacia la muerte. Un accidente, un COVID, ¿no? Entonces, lo normal es morirse de algo anormal. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta gente llega a esa creencia de la normalidad de la muerte? Esto también que les acabo de comentar, nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos, también es un mito muy marcado de nuestra sociedad. De tal manera que el ser humano está esperando llegar a la vejez para encontrarse con la muerte. Pero ¿qué creen? Nos dice Martin Heidegger que el ser humano desde el mismo momento del nacimiento es lo suficientemente viejo para morir. Y yo le digo a Martin Heidegger, ¿verdad? Que es un filósofo alemán, pero yo me atrevo con todo mi ego a decir que no es cierto, que el ser humano desde el mismo momento de la gestación es lo suficientemente viejo para morir, ¿sí? Entonces, desde el primer segundo de nuestra gestación, desde allí podemos morir. No necesitamos nacer para morir. Y esto es un mito que se derrumba, pero en un primer momento me puede causar miedo, me puede causar angustia, pero también me puede causar una apertura de conciencia. Si yo hoy puedo morir, si hoy pueden morir mis hijos, si hoy pueden morir mis padres, mis abuelos, hoy, ¿verdad? Porque no necesitan llegar a viejos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ustedes sabían que más del 90% de la gente que ha fallecido por COVID se va sin una preparación, sin un testamento? ¿Por qué? Porque están esperando que el mito se cumpla. Están esperando todos, ¿no? Están esperando que
No, hombre, pues si tengo 40 años, si tengo 50 años, me falta mucho. ¿Y qué creen? Que ahora con las cirugías estéticas, con todo el avance, ¿no? De estético que hay, pues por supuesto ya no nos vemos viejos, ¿no? Yo que hoy tengo 50 años, bueno, hace 100 años, 50 años, yo ya sería una super ancianita, ¿no? Entonces vamos empujando la vejez, entonces creemos que vamos a tener tiempo para prepararnos. Cuando somos conscientes de este mito, sí, da miedo, sí, angustia, pero el siguiente paso es prepararnos para enfrentar la vulnerabilidad. ¿Cuándo? Hoy. Bueno, hay muchísimos más objetivos, como ayudar a las personas a entender la muerte, a percibir la muerte como el final natural de la vida, como parte del proceso que vivimos como seres impermanentes. Otro de los objetivos es ayudar a los niños a crecer con el mínimo de ansiedad posible en relación con la muerte. ¿Cómo los ayudo? Hablándoles de la realidad de la muerte. Mamá, ¿tú vas a morir? Sí, hijo, yo voy a morir. Mamá, ¿yo voy a morir? Sí, hijo, tú vas a morir. ¿Ok? Eso es la realidad. No quiere decir que no les va a doler, no quiere decir que no van a llorar, ¿ok? Pero quiere decir que van a ir más preparados, que no la van a vivir con tanta angustia como cuando nosotros no los preparamos para situaciones de vulnerabilidad que en algún momento van a vivir o van a enfrentar, así como nosotros lo hemos enfrentado. Bueno, estos son los objetivos abordativos, en donde es importante tomar conciencia que la muerte solamente es un segundo y que mientras esta se presenta, está la vida. La tanatología no es el buen morir, la tanatología es el bien vivir hasta el último segundo. Mientras yo respiro, estoy viva, ¿ok? Entonces, hay que sostener, hay que mantener y hay que resguardar la calidad de vida hasta el último segundo, porque está viva la persona, estoy viva. Y bueno, entonces su objetivo a partir de esta conciencia o de esta frase es ayudar a reconfortar a las personas moribundas y a tratarlas con humanidad y empatía mientras vivan. A la muerte no se le puede manipular, entonces no es un bueno, mamá, ya sé consciente, ¿no? De que, de que ya estás al final, ¿no? O la misma persona, es que yo quisiera ya morirme, bueno, no es un proceso que tampoco se pueda controlar. El hacer del morir una experiencia positiva, enfatizar la importancia de disminuir el dolor. Me estoy yendo muy rapidito. Proporcionar, sí, cuidado personal, amable y empático, sensibilidad a los deseos y necesidades de la persona que está al final de su vida. ¿Los escuchamos realmente? ¿O queremos hacer nuestra voluntad? Si mi papá, mi abuelo, mi tío, mi esposo me dice, ya no quiero comer, ¿acaso no lo obligamos a comer? Entonces, es escuchar al otro, ¿no? Motivar a las personas ajenas a la materia, como a los profesionales de la medicina, la enfermería, agentes funerarios, todos aquellos profesionistas que están alrededor de entornos de vulnerabilidad, a ser conscientes de sus responsabilidades hacia las personas moribundas, sus familiares y sus seres queridos. Por supuesto que en el instituto hemos tenido esta gran oportunidad de educar a mucho profesionista del área de la salud, incluyendo sacerdotes, personal de funerarias, para que den un servicio más empático hacia las personas que están viviendo un proceso de vulnerabilidad. Y pues por último, por supuesto, acompañar a quien ha sufrido la pérdida de un ser querido, ya sea de manera individual, en pareja, familiar o grupal. Siempre se tienen herramientas. En la actualidad, por ejemplo, se está utilizando, se está recurriendo mucho al conocimiento a quienes manejamos la tanatología a nivel empresarial, haciendo grupos de apoyo emocional para sus empleados por las múltiples pérdidas que se están viviendo a nivel internacional. Cada vez se necesita más apoyo de esta área, pero sobre todo de los que somos profesionistas en esta área. Y ya para cerrar, les quiero compartir esta frase, que justamente esta frase pues me surge de lo que estamos viviendo en la actualidad con la pandemia, que pues en la que está inmerso el mundo entero. Y es que la vida misma nos enfrenta al cambio.
A veces estos cambios vienen de manera suave, leve, casi imperceptible. No me doy cuenta que he cambiado, sino hasta que veo el álbum de fotos antiguas, ¿no? Y yo, ¡ay, cuánto he cambiado! Otras nos enfrenta de manera abrupta, brutal, inconcebible, dolorosa, o sea, es un no lo puedo creer, ¿no? Y activa todos nuestros mecanismos de defensa. El conocimiento tanatológico nos proporciona herramientas, habilidades, conocimientos para poder enfrentar el cambio. Y nos recuerda que la muerte solamente es un segundo. Introducir este conocimiento de la muerte a la vida nos enseña a bien vivir hasta el último segundo. Gracias, Jessie. ¿Alguna bibliografía? Yo sé que te puedes quedar horas. Bere fue mi maestra y eran 4 horas seguidas. Y gozábamos y siempre queríamos más. Y yo sé que es un tema que a lo mejor para muchos puede ser fuerte, como lo mencionabas, Bere. No sé si ya hay algo más en las presentaciones o ya no. No, ya solamente, bueno, esto es nuestros datos, ¿no? Del instituto. Arriba está la información del Instituto Integral de Tanatología, donde todos los profesionistas que intervienen en el instituto son terapeutas tanatólogos, o sea, cuando vienen a solicitar una atención tanatológica. Y bueno, por supuesto, mis datos por si alguien desea hacer algún tipo de comentario, sugerencia o alguna consulta. Qué linda, Bere. Pues toda esta información como quiera, el que hace la magia detrás de todo esto, Mauri, él se va a encargar de, en el Facebook, ahorita que estamos en live, poder dejar grabado toda la información del Instituto Integral de Tanatología y de Berenice, que realmente es como un medio donde pueden encontrar diferentes tipos de apoyos como tanatólogos en diferentes áreas. Pero bueno, en lo personal y ahorita, el día de hoy, en esta invitación que te dimos, Bere, y que realmente, pues estoy fascinada, ¿no? De escucharte, de volverte a escuchar en esta docencia, ¿no? Sobre un tema que a veces evadimos, que no nos gusta tanto o que queremos decir, no lo necesito, ¿no? Ojalá y no lo necesite. Y me encanta cómo puedes ayudarnos a abrir este tema como un tema de vulnerabilidad, ¿no? O sea, no es tanto la muerte, no es tanto la situación o la experiencia que estés viviendo, sino más que nada el sentimiento de vulnerabilidad que esa experiencia pues te pone, ¿no? O sea, vives, experimentas, ¿no? Entonces, me encantó la parte de la vulnerabilidad nos lleva a la apertura de la conciencia, pero no se queda ahí, ¿no? O sea, esta parte de, ya que adquiriste la conciencia, existe una responsabilidad, de decir, ahora tengo que generar cambios de hábitos. Entonces, creo que para todos los que nos están escuchando, a mí me gusta hacer un breve resumen y cosas que les pueden servir mucho es, en el momento que yo adquiero esta conciencia que ahora la pandemia nos ha obligado a tener, o sea, ahora te metes a todos lados, al Instagram o algo y te hablan de duelos, pérdidas, o sea, ya son temas un poquito más hablados, que no se queden, sí, voy a trabajar un duelo ahora, sino, ¿qué voy a hacer para crear este estilo de vida diferente? ¿No? Creo que eso nos dejas de inicio con una responsabilidad. Me encantó la parte que nos hablas de cómo, así como existe la vida, existe la muerte, lo mismo en la parte de nuestras células, ¿no? Nuestro cuerpo. Me fascinó eso que nos explicaste de las manitas. Yo no lo sabía, me quedó, creo que es ese milagro, ¿no? Del don de la vida y el don de la muerte. Me encantó cómo lo pusiste, Bere. Cómo nos enseñaste un poco la historia. A veces la historia nos da flojera y es así como, ay, ¿qué me interesa esto? Y una vez más, es esta parte de la resistencia a ver de frente el tema. Y el tema que no es de interés, el decir, la cocina, el dibujo, no, es de algo que nos sucede como seres humanos a todos,
¿no? Entonces me encantó esta parte de las iglesias y los rituales, porque creo que, Bere, no sé qué opines, pero obviamente va evolucionando los rituales y ahorita en la pandemia, pues muchos rituales tuvieron que desaparecer y volver a hacer esta reestructuración, pero no a lo largo de varias décadas, sino a lo largo de meses, ¿no? Tuvimos que hacer esta evolución de encontrar nuevos rituales que pues antes no teníamos, ¿no? Y yo creo que ver cómo en la historia hemos evolucionado, pues seguir esta evolución. Me encantó la parte de seres integrales. La tanatología obviamente nos ayuda en la parte biológica, afectiva, racional, social, espiritual, y que es algo que nutre cualquiera de la misión en la que nos encontremos, porque veremos tenido invitados aquí que nos ayudan a encontrar tu misión, que nos ayudan a decir, a ver, ¿cómo voy a unirme? No tanto encontrar, como decía Mari Carmen Bernal, o sea, te llega esa misión y tú la recibes y la promueves, ¿no? Y creo que la tanatología es un tema de interés en todas las profesiones, en toda la misión, que nos da esa sensibilidad y ese conocimiento. Creo que prácticamente es como eso que mencionaba, de tener la sensibilidad y el conocimiento para vivir mis experiencias de vida, como para acompañar en amor a quien está a mi alrededor. Creo que eso me encantó, esa parte de sensibilización y conocimiento. Unir esas dos cosas, Bere, creo que espero que todo el mundo se lo lleve cuando esté viviendo una experiencia o cuando acompaña a alguien, estas palabras de sensibilización a la vulnerabilidad y conocimiento, ¿no? ¿Qué es natural, qué sucede y demás? Me encantó la parte de, esto es bien importante y lo aprendí mucho contigo, Bere, cuando estudié. Tristemente no estamos preparados porque evadimos, ¿no? A mí me pasa con familiares que de repente les digo, bueno, ¿y qué va a pasar si mueres y esto? No lo hemos hablado, no lo hemos hablado, ¿no? Y ya cuando tienes un fallecimiento en casa dices, híjole, o sea, todo lo que tuvimos que haber visto antes, ¿no? Y tuvimos otra invitada, Bere, que nos habló, Alicia, que nos habló de los seguros, ¿no? Y ella promueve mucho eso. Dice, vivimos en un engaño de que nunca me voy a enfermar, de que nunca me va a pasar eso. Ahorita que te estaba escuchando decir la parte de los mitos, hay que escuchar, no nada más es una persona que te quiere vender seguros y todo, es una persona que trabaja con adversidades todos los días. A todos nos puede pasar. Entonces, hay que estar preparados, no hay que tener miedo de hablar de temas para realmente dejar las cosas en paz, con amor y acordadas. Hay familias que se destruyen por no dejar esto listo. Hay heridas emocionales fuertes que se quedan en los seres que se quedan por no querer hablar de estos temas que pueden ser incómodos. Entonces, se me hizo wow la cifra, Veré, 90% de las personas, qué impacto. En verdad hay que crear esta conciencia y escuchar a quien esté vulnerable, y me encantó, que creo que es importante para todos que no se les olvide esta parte de pregunta, cuando busques un apoyo, pregunta. ¿Sabían que México es de los países, si no el país, hace unos años, no sé ahorita, que tiene más personas ejerciendo profesiones sin el estudio de la profesión? Es vergonzoso. Estos estudios los tengo de Argentina y de Estados Unidos y es vergonzoso, ¿no? Realmente que con un diplomado ya voy a dar terapia y voy a trabajar crisis y eventos traumáticos y dices tú, es que es bien importante no solo la responsabilidad de quien estudia esto, sino la responsabilidad de nosotros como seres humanos que buscamos al profesionista, poder decir, oye, ¿a qué te dedicas? ¿No? O sea, ¿a qué te especializas? Pregunta, porque no estamos haciendo ningún favor. Es un intercambio, ¿no? Que estamos generando. Entonces creo que es bien importante. Y por último, Veré, amé tu frase. La muerte es un segundo mientras se presenta esta la vida. ¿No? Creo que me puse esta chinita cuando la leí y la leí y la leí varias veces. Yo estoy segura que varios de ustedes en ese momento también se quedaron con esta parte de no vamos a evadir, pero tampoco le vamos a dedicar todo el tiempo, sino vamos a vivir, ¿no?
aprender a vivir con valor la realidad de la vida, que es la vulnerabilidad y el amor. Entonces, me encantó, Bere. Muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos. Fluyes, me encanta verte fluir y así. Yo estoy segura que todos aquí nos quedamos con muchas ganas de escucharte más estos temas y estoy segura que te vamos a tener más adelante para que nos compartas pues un pedacito más que nos pueda ayudar a todos. Por lo pronto nos quedamos con esta apertura a la vulnerabilidad, a escuchar, a afrontar y a vivir la vida de una manera con más conciencia, ¿no? Entonces, gracias, Bere, te agradezco muchísimo. Gracias a todos que se conectaron, los que se van a conectar después por Facebook Live y que puedan ver los temas para que sigan a las redes sociales, a Instituto Integral de Tanatología y que no duden en meterse a ver todos los programas de apoyo online y presenciales en un futuro que van a empezar a tener. Entonces, gracias, Bere. Gracias, Jessy. Por acompañarnos en este tu tiempo y tu espacio con nosotros. Muchas, muchas gracias. Que tengan muy bonita semana. Bere, te quiero. Un beso. Bye, gracias.